Entre los bosques de pinos un tren avanza. Las ruedas metálicas muerden los rieles con la determinación de quien no puede elegir su camino. En su interior, más de 1500 personas avanzan hacia el horror. Corre el año de 1942. El régimen nazi intensifica las persecuciones contra los judíos. En uno de los pocos centros médicos que aún permite trabajar a médicos judíos se encuentra Viktor Frankl, jefe de departamento de neurología. Para estos momentos todavía no sabe los horrores que sufrirá, que sobrevivirá a 4 campos de concentración y escribirá uno de los más importantes libros de la historia, El hombre en busca del sentido. Pero eso lo veremos más adelante. Es septiembre de 1942 y Viktor Frankl y su familia son detenidos, separados y enviados a campos de concentración. Tras varios días en tren creyendo que se dirigían hacia una fábrica de municiones donde los emplearían como fuerza laboral, finalmente se detienen. Un grito se escapó de los angustiosos pasajeros. Hay una señal: Auschwitz. Su solo nombre evocaba todo lo que hay de terrible en el mundo: cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe. Tras la orden de dejar sus cosas, los hicieron formar en 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, y desfilar ante un oficial de las SS. Frankl tuvo el valor de esconder debajo de su abrigo un manuscrito científico que había estado escribiendo. Uno a uno los hombres pasaron ante el oficial, que era alto y delgado, con un uniforme impecable. Ninguno de aquellos hombres tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba bajo aquel pequeño movimiento de su dedo, que señalaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Tocaba el turno de Frankl. El manuscrito lo obligaba a ladearse, pero hacía todo su esfuerzo para mantenerse erguido. El oficial de las SS pareció dudar. Finalmente le hizo girar a la derecha. Por la tarde le explicaron el significado. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre su existencia o no existencia para la gran mayoría. A la espera de trasladar los otros campos, metieron a más de 1100 prisioneros en una barraca que como máximo era para 200 personas. Con hambre y frío y sin espacio ni para sentarse en cuclillas en el suelo, durante 4 días el único alimento fue un trozo de pan. Escoltados por los guardias que iban cargados con pesados fusiles, les hicieron recorrer el campo hasta llegar al pabellón de desinfección. En la antesala extendieron unas mantas sobre las que tenían que dejar todo lo que llevaban encima. Todavía había algunos ingenuos que preguntaban si al menos se podían quedar el anillo de bodas o algún amuleto. Nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo, absolutamente todo, se lo llevarían. En un intento por ganarse la confianza de uno de los veteranos, Frankl, señalando el interior de su chaqueta, le mostró el manuscrito. «Es un libro científico, la obra de mi vida», le dijo. Su rostro pasó de la piedad a la burla, y en ese instante toda la verdad se hizo patente en él. «Borré de mi conciencia toda vida anterior». A empujones los agruparon alrededor de un guardia. Les dio 2 minutos para que se desnudaran por completo y dejaran toda la ropa. No podían llevar nada más que sus zapatos. Con rapidez impensable la gente se fue desnudando. Ante creciente nerviosismo se escucharon los primeros rastrillos del látigo. Las correas azotaban los cuerpos desnudos. Los empujaron a otra habitación para afeitarlos. No dejaron ni un solo pelo en sus cuerpos. Mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos, literalmente hablando. Lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Como todos los internos en el campo, Frankl presentaba edema del hambre. Tenía las piernas tan hinchadas que apenas podía doblar las rodillas. No podía abrocharse los zapatos si quería que cupiesen en ellos sus pies hinchados y llenos de llagas. Cada paso que daba constituía una verdadera tortura. La dieta consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Recuerdo una ocasión en la que no podía conciliar el sueño y vio como uno de sus compañeros gemía de dolor víctima de una terrible pesadilla. Por un momento estiró la mano para despertarlo, pero se dio cuenta enseguida. Ningún sueño, por terrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad. Después de todo, no podía haber algo más horroroso que vivir la pesadilla de estar en Auschwitz. Los prisioneros se volvían emocionalmente insensibles, pasando de la nostalgia y el rechazo por la miseria que los rodeaba a no sentir nada. Cuenta en una ocasión como un joven de 12 años que fue obligado a trabajar descalzo, se le gangrenaron los pies y le arrancaron los dedos a sangre fría. Todos miraban la escena como algo tan cotidiano que no les provocaba ningún sentimiento. Incluso él mismo solo se sorprendía de lo insensible que se había vuelto. En una ocasión en la que bajo una tormenta de nieve seguían trabajando en el ferrocarril y a pesar de que lo hacía con esfuerzo, sobre todo por entrar en calor, se tomó un segundo para coger aliento. Por desgracia, el guardia de las SS lo vio y pensó que estaba holgazaneando. El dolor que le causó no vino del insulto o los golpes. El guardia decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso y demacrado que tenía delante de él, y que posiblemente apenas le recordara una figura humana. En vez de aquello cogió una piedra y la lanzó contra Frankl, como atrayendo la atención de una bestia. En tales momentos no era el dolor físico lo que más dolía, sino la agonía mental causada por la injusticia.
A pesar de los horrores y el sufrimiento en el campo, aún era posible desarrollar una profunda vida interna y aislarse del entorno que los rodeaba. Frankel se aferraba a la imagen de su esposa, la oía constantemente, la veía con una sonrisa acogedora y mantenía conversaciones con ellas tan vívidas como si estuviera a su lado. A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentían también la belleza de la naturaleza como nunca antes. En una ocasión, mientras descansaban sobre el piso de la barraca, muertos de cansancio, uno de los prisioneros entró corriendo para decirles que salieran al patio a contemplar la puesta de sol. Y allí afuera estaba, el cielo cambiando de colores mientras los barracones grisáceos y los prisioneros escuálidos observaban, ofreciendo un contraste hiriente. Luego de un par de minutos en silencio, un prisionero dijo a otro: «Qué bello podría ser el mundo». El sistema nazi no solo buscaba eliminar físicamente a los prisioneros, sino también aniquilar su humanidad. Los reducían a un número, sin nombre ni historia. Estos momentos en los que se detenían a observar cosas pequeñas pero hermosas, le devolvían al individuo su sentido de humanidad. No tenían libertad, ni comida, ni dignidad, pero estos momentos les recordaba que el mundo aún contenía belleza. El hombre tiene la peculiaridad de no poder vivir si no mira al futuro. Hacen falta metas a las cuales volverse. Frankel cuenta en una ocasión que un compañero suyo le confió un sueño que tuvo, en donde una voz le decía que cualquier pregunta que hiciese sería respondida, y su pregunta fue: ¿cuándo acabaría para él la guerra? A lo que la voz contestó que el 30 de marzo. Aquel hombre se aferró tanto a este sueño que vivió convencido de que ese día llegaría el frente de batalla y todo se acabaría. Al acercarse el día y no escuchar noticia alguna, ni señales de que realmente pasaría, se sumió en una depresión absoluta. El 29 cayó con fiebre, el 30 perdió por completo el conocimiento y el 31 finalmente murió, según las apariencias, de tifus. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona y la capacidad de su cuerpo para mantenerse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y ya no tiene por qué luchar, esto puede ocasionar su muerte. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Frankel se contagió de tifus en medio de una epidemia que afectó a muchos prisioneros. Al cuarto día en la enfermería y a punto de ser reasignado al turno de la noche, lo que habría supuesto su muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente y le sugirió que se ofreciese como voluntario para tareas sanitarias en un campo destinado a enfermos de tifus. En contra de los consejos de todos, Frank accedió. Sabía que en un grupo de trabajo moriría en poco tiempo, y si tenía que morir, siquiera podía darle algún sentido a su muerte. Al irse acercando el frente de batalla, tuvo la oportunidad de escapar. Un colega suyo que visitaba los barracones fuera del campo cumpliendo sus deberes, quería llevarlo con él, y con el pretexto de que necesitaba la opinión profesional de un especialista, le sacó del campo. Ya en el exterior los esperaría un miembro del movimiento de resistencia extranjero, para darles uniformes y comida. En el último momento surgieron ciertas dificultades técnicas y tuvieron que regresar una vez más. Volvió corriendo a su barracón para recoger todas sus posesiones y pasó una última visita rápida a sus pacientes. Nadie sabía que escaparía, pero uno de ellos pareció adivinar algo, y con voz cansada le preguntó: ¿te vas tú también? Lo negó, pero no pudo dejar de sentir la mirada triste y una especie de acusación. De pronto decidió por primera vez mandar en su destino. Le dijo a su amigo que no se iba. Tan pronto le dijo esto, el sentimiento de desdicha lo abandonó. No sabía qué pasaría mañana, pero él ya había ganado hoy una paz como nunca antes. Y llegó el último día en el campo. Como el frente estaba demasiado cerca, se dio la orden de evacuar por completo al atardecer y prenderle fuego. Un camión de la Cruz Roja llegó con un delegado de Ginebra y los últimos internos quedaron bajo su protección. Sin embargo, aquella misma noche llegaron los camiones de las SS, trayendo órdenes de despejar el campo. Todo el que quedaba sería enviado a Suiza para canjearlo por prisioneros de guerra. Frankel y su amigo eran del último grupo. El médico jefe contó los últimos 13 que se eligieron para la expedición, pero ellos no estaban incluidos. El estruendo de los rifles despertó a los que habían quedado. La línea de fuego había llegado hasta ellos. Empezó a amanecer y cesó el tiroteo. Una bandera blanca ondeaba al viento en la verja del campo. Otra vez más pudimos comprobar cuán inciertas pueden ser las decisiones humanas. Ante Frankel se encontraban las fotografías tomadas de un campo cercano al suyo. Sus amigos que pensaron viajar hacia la libertad, transportados en los camiones, fueron encerrados en los barracones y exterminados. Finalmente salieron del campo. Querían ver los alrededores con los ojos de hombres libres. Somos libres, se decían una y otra vez, y aún así no podían creerlo. Tal fue el shock que realmente cualquiera pensaría que se sentirían contentos, pero no fue el caso. Literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos. Teníamos que volverla a aprender lentamente. Todos estábamos de acuerdo en algo. No podía haber en la tierra felicidad que nos compensara todo lo que habíamos sufrido. El sentido de la vida varía de un hombre a otro, de un día a otro.
de una hora a otra. Viktor Frankl fue uno de esos hombres que al regresar lo había perdido todo: sus padres, su hermano, su esposa. ¿Por qué seguir adelante? ¿Por qué aceptó que la vida seguía siendo digna de ser vivida? Frankl le dio un sentido a su dolor, a su sufrimiento. Ayudó a miles de personas a través de la logoterapia, una corriente psicoterapéutica centrada en la búsqueda del sentido como motor fundamental del ser humano, que creó al salir del campo. Convirtió lo más desgarrador de su vida y lo convirtió en una herramienta para aliviar el sufrimiento de otros. El dolor duele, sí, pero si le damos un sentido, no nos destruye. Hay quienes al leer El hombre en busca de sentido se quedan con la sensación de que es un libro demasiado frío, muy técnico. Y lo entiendo, incluso en las últimas páginas del libro todo lo que hay es tecnicismo sobre el método de la logoterapia. Está claro que no es una novela desgarradora ni una película sobre el holocausto que te golpea visualmente. Es el testimonio de un psiquiatra quien vivió el horror y decidió contarlo desde una perspectiva un poco más analítica. Pero esta aparente frialdad no es indiferencia, es la forma en la que Viktor Frankl, como psiquiatra, logra aislarse para entender su propio sufrimiento, entender y transformarlo en algo que ayudó a los demás.